Y vamos a continuar hoy con el capítulo 2 de Apocalipsis. En el estudio anterior nosotros tuvimos una introducción general a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, en donde nosotros vimos cómo están organizadas esos mensajes a las siete iglesias de Apocalipsis. También vimos algunos aspectos generales con la organización. Bueno, todo eso ustedes lo pueden revisar con detenimiento en ese video. Hoy vamos a entrar de lleno al mensaje del Señor Jesucristo a la primera de las 7 iglesias, que es la de Éfeso. Y para eso, pues, vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 2, precisamente. Y vamos a ir revisando el texto versículo por versículo con algunas aclaraciones. Pero antes de eso, voy a compartir una breve explicación general acerca de la ciudad de Éfeso y de su mensaje. Así que comparto mi pantalla una vez más con ustedes para que podamos verlo. Muy bien, entonces tenemos entonces la introducción, pues ya hemos dicho, hemos estado ya desde la semana anterior ocupados en el estudio del mensaje del Señor a las 7 iglesias. Y ahí están citadas la lista de las 7. Hoy nos vamos a ocupar de Éfeso, que es la primera de las 7. El mensaje del Señor a la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2 del 1 al 7. Y solo para recordar, en el mapa que tenemos ahí del Asia Menor, vemos el circuito en el cual las cartas fueron enviadas. Aquí está la isla de Patmos, y de la isla de Patmos viene el mensaje aquí a la de Éfeso, que es la primera de las 7. En el mapa de lo que hoy más o menos llamamos Turquía. En aquel tiempo a esto se le llamaba Asia, la provincia romana de Asia. Bueno, entonces vamos a ver el video desde la isla de Patmos hasta la ciudad de Éfeso, y vamos a ver algunas peculiaridades de esta ciudad. Entonces, vamos a verlo y les voy explicando mientras lo vemos. Ahí está la isla de Patmos y desde ahí nos vamos a la ciudad de Éfeso. Y hoy en día, si ustedes visitaran ese lugar, podrían ver las ruinas que quedan aún acerca de la ciudad de Éfeso. Y si hiciéramos un acercamiento tridimensional, se vería más o menos así. Eso que ven ustedes ahí que dice teatro, es donde en Hechos capítulo 18 hubo un evento por causa de Diana de los Efesios. Así se vería si ustedes estuvieran en el anfiteatro, en ese teatro, así se vería. Luego de ahí, del centro del teatro, sale esta calle, esta avenida, hacia lo que antes era el centro de la ciudad de Éfeso. En ese lugar que nosotros acabamos de ver, ustedes pueden verlo aquí, más o menos una reconstrucción de lo que era la ciudad de Éfeso en los tiempos del Nuevo Testamento, en los días de Pablo, que aquí está en inglés, yo les voy a traducir. Entonces, lo que acabamos de ver, el teatro, es esta parte, y tenía un camino directo, y ellos habían dragado desde la orilla del mar un acceso del río Caistro, un acceso de ese río para que se desviara hacia la ciudad y llegaba hasta este punto, de modo que podían entrar embarcaciones literalmente hasta esta sección donde el camino que acabábamos de ver. Todo esto pues era construido lleno de casas y más casas. Todo esto que vemos aquí es la muralla que protegía la ciudad. Todo alrededor de la ciudad pues existía esta muralla hasta el río y también por la otra parte. Había algunos montes que ustedes pudieron observar, y por este lado salía un camino que los llevaba en acceso hasta el punto donde estaba el templo a Diana de los Efesios, que más o menos aquí está reconstruido. Aquí debajo ustedes pueden observar esta sección. Esto es lo que es Grecia actualmente, Turquía, el mar Egeo. Aquí abajo está la isla de Pérgamo, y obviamente en este punto rojo está
Éfeso, lo que nosotros acabamos de observar. Le voy a pedir a uno de ustedes que me haga el favor de leer el primer punto de la introducción a esta carta, a este mensaje. Le vamos a pedir a Andrés, por favor, ¿puedes leer? Éfeso estuvo 2 millas al oeste del actual Selçuk, en Turquía. Hay registros de que la ciudad ya había sido fundada al menos 7 siglos antes de Cristo. Continúa, por favor. Continúa. La iglesia cristiana fue fundada por Pablo, Priscila y Aquila en el año 54 después de Cristo. Llegó a ser una de las iglesias más importantes de la historia antigua del cristianismo. Al menos 10 libros de los 27 del Nuevo Testamento están asociados con esta iglesia: Juan, Hechos, Corintios, Efesios, Primera y Segunda de Timoteo, las 3 cartas de Juan y Apocalipsis. Gracias, Andrés. Gracias. Quiero que observen lo siguiente. No sé si ustedes sabían eso, pero como acaba de leer Andrés, 10 de los 27 libros del Nuevo Testamento están relacionados con esta ciudad. En primer lugar, el Evangelio según San Juan fue escrito en Éfeso. Lo mismo fueron escritos desde Éfeso, Primera de Corintios, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y el Apocalipsis fue enviado a la ciudad de Éfeso. Una parte de la narración del libro de los Hechos se vivió en Éfeso y probablemente, y bueno, obviamente la carta de Pablo a los Efesios pues se dirige a esa ciudad. Timoteo era el pastor en Éfeso cuando recibe las 2 cartas, así que 10 de los 27 libros del Nuevo Testamento están directamente relacionados con esta ciudad y con esa iglesia. ¿No es interesante esto? ¿Habían pensado en eso? 10 de los 27. Bueno, continuemos leyendo la introducción. Seguimos. Entonces, vamos a pedirle ahora a Juan. Juan, por favor, ¿puedes leer los siguientes puntos? Sí, pastor. Según William Ramsay, Efesio y las otras 6 ciudades donde estaban las iglesias mencionadas en Apocalipsis eran centros postales. Esto aseguraba la distribución del mensaje del libro. Y algunos se preguntarán, ¿y quién es ese Sir William Ramsay? Pues ha sido uno de los arqueólogos más importantes del siglo pasado, que comenzó siendo un escéptico y por estudiar arqueología se convirtió al cristianismo. Entonces, él, que era un experto de todas esas zonas, sabía de eso, y pues eso es revelador para nosotros, porque sabemos ahora una razón más por la cual el Señor Jesucristo envió su mensaje a esos siete destinos. ¿Está claro? Bueno, seguimos leyendo. Tú mismo, Juan, haznos el favor de leer el siguiente punto. Una derrota militar ante los godos el año 262 después de Cristo y los terremotos del 358 y 368 destruyeron la ciudad. No me equivoqué, ¿eh? No son gordos, son godos. Los godos era una tribu bárbara. Ellos fueron conquistando Europa y finalmente llegaron a esta parte del Medio Oriente y conquistaron la ciudad, la destruyeron parcialmente. Si no fue suficiente, casi un siglo después, pues un par de terremotos acabaron con Éfeso. Y así cayó en el abandono. Hasta el día de hoy, la ciudad de Éfeso, pues, ha quedado en ruinas. Hay una ciudad ahí pegadita que es habitada, la que ya leímos hoy, Selchut, así se pronuncia, pero no es exactamente sobre lo que fue Éfeso, lo cual en cierto modo ayuda porque ha dejado las ruinas al acceso de los turistas y podemos verificar muchos de los hechos que están registrados en la Sagrada Escritura. Bueno, continuamos entonces con nuestros apuntes. Seguimos. Aquí tenemos un resumen de la carta del Señor Jesús a la iglesia de Éfeso, y este es el esquema que siguen todas las cartas y es el esquema que vamos a seguir nosotros al estudiar cada una de ellas.
Cada una de ellas tiene pues cierta cantidad de versículos y comienzan con una descripción acerca del Señor Jesucristo. Después mencionan un elogio o una alabanza a la iglesia, seguida por una denuncia o reproche. Finalmente, una exhortación o solución al reproche que se les ha hecho. Se les advierte de los peligros de no prestar atención a esa exhortación y también una promesa. Esos son los bloques que encontramos en cada una de los mensajes del Señor Jesucristo a las 7 iglesias. Y aquí vemos un resumen entonces. La descripción de Cristo es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda entre los 7 candelabros de oro. El elogio es por la perseverancia en el sufrimiento y la vigilancia doctrinal de la iglesia. El reproche que se les hace es por haber dejado su primer amor. Y las soluciones deben recordar, arrepentirse y hacer las primeras obras. Si no lo hacen, perderán su candelabro, y si lo hacen, comerán del árbol de la vida del paraíso de Dios. Ahora vamos a ver en detalle esta misma descripción, comenzando con el versículo 1, que es la descripción de Cristo. Le vamos a pedir a Martín Villalobos que haga el favor de leer. No sé si me escuchó. No se escucha tu voz. Vamos a ver. Tienes el silencio. Parece que ahí. A ver. Háblanos, a ver si te escuchamos. Parece que hay un problema con tu audio. Le vamos a dar la oportunidad a Carlos en lo que tú resuelves ese detalle. Entonces, Carlos, ¿nos haces el favor? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Gracias. Ustedes han de recordar, porque ya lo habíamos visto anteriormente en el capítulo 1, que se nos presentó la descripción de la primera visión que Juan tuvo acerca del Señor Jesucristo, en la cual él nos explica algunos de los detalles de la visión, y en el versículo 1:20 dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. En su debido momento nosotros habíamos explicado cómo cuando Juan ve la imagen del Señor Jesucristo, la visión que él tiene en el capítulo 1 dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre en medio de los candelabros. Ahora, en el capítulo 2, se nos dice que andaba. Dice el que anda. El que tiene las 7 estrellas en su mano, ya sabemos que son los 7 ángeles. Dice aquel que anda entre los 7 candelabros de oro. ¿Y qué eran los candelabros? A ver, ¿quién prestó atención? Acuérdense que necesito su micrófono. ¿Qué? Las iglesias. Las iglesias. Muy bien. Las iglesias. Entonces, el pasaje nos está diciendo que el Señor anda, literalmente camina, y está en una forma gramatical que refiere continuidad. Continuidad. Entonces, el Señor Jesús anda, camina, se mueve, está al pendiente de las iglesias. Es una acción constante y es la primera lección que debemos recalcar. ¿Qué significa para nosotros que Cristo anda en la iglesia local? ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinas, Andrés, tú? ¿Qué quiere decir eso? Para mí que es el dueño y que habita entre los creyentes por medio de su espíritu. Muy bien. ¿Tú qué entiendes, Jesús? Buenas noches. Está enfocado en lo que estaba diciendo el hermano. Pues sí, que él está ahí presente en la iglesia, ¿verdad? Muy bien. Supervisando lo que está pasando. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros hoy en el siglo XXI, como creyentes? ¿Cómo es eso?
¿Han Un visto? gran honor, ¿Mande? un gran honor y una responsabilidad. Bueno, Que Él nos cuide, podemos decir que Él nos cuida, muy bien, que Él nos que cuida. Él está en control de lo que está pasando en la iglesia. Muy bien, eso es verdad. Ahora, en este contexto que nosotros estamos viendo aquí, en este contexto, el énfasis no está en el cuidado del Señor, que es verdadero, sino en su supervisión. Porque se acuerdan que una frase repetida en cada uno de los 7 mensajes es, yo conozco. ¿Se acuerdan? Yo conozco. Quiere decir que si el Señor anda en la iglesia, quiere decir que anda ¿qué? Observando. ¿Verdad? Está al pendiente de lo que sucede en su casa, en su iglesia. Eso es algo, podría decirse, inquietante si estamos nosotros haciendo lo malo y algo tranquilizador si estamos haciendo lo bueno, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente versículo. Ya que estás en la pantalla, Erika, ahora vamos a ver el elogio que se le hace. Lee, por favor, versículo 2. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Gracias. Vamos a hacer algunas observaciones exegéticas aquí. Es decir, vamos a extraer del texto algunas observaciones que a primera vista no son obvias, pero ahí están. En primer lugar, esta palabrita que dice fatiga, en el idioma original es una palabra, esta que se pronuncia así, kopon, aquí en caso acusativo, para los que saben de griego y les gusta practicar. Bueno, la palabra literalmente es la palabra trabajo, pero no es cualquier tipo de trabajo. Es el trabajo más arduo que había en aquellos tiempos. En ocasiones se la traduce como labor, porque la palabra labor se refiere al trabajo en el campo, que es uno de los trabajos más duros, más fatigosos que existen. Por eso algunas versiones traducen así, tu arduo trabajo. Si no me equivoco, Reina Valera traduce así, ¿verdad? Vamos a ver cómo traducen otras versiones. Estamos en el versículo 2. Veamos otras versiones. ¿Qué es esta? Dice, es esta palabra que está aquí, miren. Kopon, en caso acusativo aquí. La Nueva Biblia de las Américas dice, tu fatiga, que es la que yo estoy usando. La Biblia textual, tanto de la 4ª como de la 3ª edición, traduce arduo trabajo, 2 palabras para comunicar la idea de, pues, el que es fatigoso. Por eso traduce fatiga. En la Biblia de las Américas, Reina Valera también tradujo arduo trabajo, igual que Reina Valera actualizada, Reina Valera contemporánea también, arduo trabajo. La Biblia, Nueva Versión Internacional, duro trabajo. La Nueva Traducción Viviente, arduo trabajo, duro trabajo. Dice aquí, tu duro trabajo. La Nueva Biblia Española, tu esfuerzo. La Biblia, la palabra de Dios para todo, que trabajas duro. La Biblia en lenguaje sencillo dice, esto sí que está totalmente parafraseado. Estoy enterado de todo lo que haces, sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. Bueno, se volaron la barda esos. Aquí la Peshita traduce tu dolor, toil. Esa es una mejor palabra en inglés. Para los que sabemos inglés ya sabemos que toil significa eso, un trabajo pesado, ¿verdad? La King James traduce labor, que es trabajo laborioso o labor. En fin, ahí ustedes pueden ver pues que está refiriéndose que esta iglesia trabajaba duro. Trabajaban duro por el Señor. Obviamente no se refiere a que trabajaban solamente secularmente, sino que trabajaban duro en el ministerio. No sé si ustedes han tenido el privilegio, pero hay iglesias que son muy trabajadoras. Hay algunas iglesias que se distinguen por su arduo trabajo en la obra del Señor. Eso es algo que no se ve en todas las iglesias. Hay iglesias que trabajan, hay otras iglesias que a duras penas trabajan, pero hay iglesias que trabajan duro. Para que se pueda dar un elogio a una iglesia de que trabaja duro, pues se supone que tienen que trabajar la mayoría.
y no nada más cada uno de nosotros en lo individual. Esta iglesia era una iglesia que trabajaba duro para el Señor, lo cual por eso menciona, y eso es un elogio que Cristo hace, un reconocimiento a su arduo trabajo. No es el único. Segundo reconocimiento. A ver, Erika, ¿todavía estás ahí? ¿Cuál es? Dice perseverancia, ¿verdad? Sí, La palabra en rojo. ¿Qué entiendes por perseverancia tú? que perseverancia, que esperaban en algo, que no perdían paciencia, que no perdían la fe. Por eso tengo que hacer la aclaración aquí de lo que significa el término griego que se usa aquí, porque en español perseverancia nos da esa idea. Suena muy parecido a paciencia, pero no son lo mismo. La perseverancia de la que aquí se está hablando, el término griego es hupomonen, literalmente significa aguantar bajo presión, del verbo meno, que significa perseverar, y hupo significa debajo. Y era la idea de soportar bajo prueba, soportar bajo presión. Esta iglesia no solamente era trabajadora para el Señor, sino que además era una iglesia que, aunque estaban bajo prueba, ellos seguían trabajando para el Señor y seguían siendo fieles al Señor. Eso es algo muy encomiable también. Siguiente observación que podemos ver aquí en el texto es la de otra cosa muy especial de esta iglesia. Aquí lo vemos en color morado. Dice que ellos habían sometido a prueba. Voy a cambiar el color. A ver. Ahora sí, dice. Habían sometido a prueba a los que se decían ser apóstoles. Y resulta que no eran. Entonces, ya desde los tiempos del Nuevo Testamento, había hombres que presumían de ser apóstoles, pero que eran unos mentirosos. O sea que eran lo que podemos llamar falsos apóstoles. Falsos apóstoles. O como se dice en griego, pseudoapóstoles. Porque la palabra mentira en griego es precisamente esta que está aquí. Pseudis, de donde viene el término nuestro que es pseudo, que significa falso. Ahí lo pueden ver ustedes. Falso, mentiroso, embustero. Ahí se puede ver, así se pronuncia, pseudes. Falso, erróneo. Y esos hombres decían ser apóstoles, pero resulta que no eran. Ahora, si había falsos apóstoles en la propia cara del apóstol Juan, que era un apóstol verdadero, ¿creen ustedes que no va a haber y que no hay apóstoles falsos hoy? ¿Qué piensan ustedes? Uy, si no tenían vergüenza en los tiempos de los apóstoles. También el apóstol Pablo menciona algunos falsos apóstoles ya en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Hubo muchos falsos apóstoles, pues ahora mucho más. Mucho más. Bueno, no es mi afán ofender a mis seguidores en YouTube, pero una persona que me escribió un email hace no mucho, le pregunté de qué iglesia me escribe, y me dijo, pues soy de la iglesia X en un país de América Latina, y le dije, y yo no le pregunté, pero esa persona me dijo, soy de la iglesia X donde pastorea la apóstola X y Y. Entonces, esa iglesia es dirigida no solamente por una pastora, sino por una apóstola, según ellos. En el Nuevo Testamento no hay ni una sola apóstol, pero esa iglesia ya tiene su apóstola. Entonces, sí hay mucha gente que presume y asegura ser apóstol, pero aquí vemos al Señor Jesucristo elogiando a una iglesia que sabe poner a prueba a estas personas. Vamos a seguir viendo los detalles de esa observación. Entonces, esta iglesia, dijo el Señor Jesucristo, que ellos habían sometido a prueba. Y es esto que tenemos aquí. Esa palabra es una palabra griega que literalmente significa, pues eso, determinar la calidad de algo. Poner a prueba o determinar la calidad de algo. Es decir,
La iglesia había desarrollado discernimiento espiritual y mecanismos que les permitían poner a prueba si alguien era un verdadero maestro del Señor o un falso, y tuvieron éxito. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuáles son las pruebas o cuáles son los recursos o cuáles son los mecanismos que tienen las iglesias y los cristianos actualmente para poner a prueba a los que dicen ser apóstoles o profetas y poder descubrir si son verdaderos o son falsos? Pregunto, ¿a ustedes saben? ¿Tienen alguna idea? A ver, ¿cuál? Pueden opinar. ¿Sería la propia Biblia, pastor? Excelente, qué mejor que la misma palabra de Dios. En la palabra de Dios se nos dan las descripciones de las características de los verdaderos apóstoles. ¿Me doy a entender? Entonces usamos la palabra de Dios. Entonces, podemos usar la palabra de Dios para evaluar la naturaleza, es decir, el carácter de las personas que dicen ser apóstoles. En primer lugar, evaluar su carácter. En segundo lugar, podemos evaluar sus motivaciones cuando son reveladas. Y en tercer lugar, podemos evaluar su mensaje. Entonces, podemos evaluar su carácter, sus motivaciones a través de su conducta y su mensaje. Si su carácter no se apega al modelo bíblico de los líderes de la iglesia, si su conducta no se apega a la conducta esperada de los líderes de la iglesia, según la Biblia, y si su mensaje no se apega con fidelidad al mensaje que Jesucristo comisionó a sus discípulos, entonces suficiente tenemos para descubrir que es un falso apóstol. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Preguntas. Pastor, tengo entendido, parece que no estaba buscando ahorita en la Biblia, pero se me hace que a Bernabé también se le llama apóstol en la Biblia, ¿no? Sí. Hay una diferencia entre apóstol de una iglesia y apóstol de Jesucristo. ¿Nos podría explicar Muy eso? buena pregunta, muy buena pregunta. Y no solo a Bernabé, también a otras personas se les menciona como si fueran apóstoles en el texto original, pero qué bueno que hiciste esa pregunta para hacer la aclaración. Explico. Ustedes deben de entender que el verbo griego apostelo significa mandar o enviar. Así suena en griego, apostelo, que significa enviar o mandar. Entonces, el sustantivo apóstol se deriva de esa raíz. Literalmente apóstol significa enviado o mensajero. ¿Estoy dándome a entender hasta aquí? Entonces, el Señor Jesucristo prestó esa palabra, tomó esa palabra, los escritores del Nuevo Testamento agarraron esa palabra común de la cultura grecorromana y le dieron un sentido, un uso particular. La tomaron prestada y le dieron un uso particular. Es decir, en el contexto bíblico-teológico, la palabra apóstol se usa en el sentido de un representante plenipotenciario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra plenipotenciario? No sabe. ¿No sabe? ¿Alguien sabe? Ok, entonces explico. Un representante plenipotenciario significa una persona que ha recibido la autoridad y el poder de otra para cumplir sus encargos. No solamente es un vocero, sino es un vocero con poderes. ¿Me doy a entender? Eso es. Entonces, los apóstoles fueron solamente 12, los apóstoles plenipotenciarios. Ellos tenían las credenciales de los apóstoles para demostrar que ellos eran los enviados por Jesús con el mensaje verdadero. ¿Me estoy dando a entender? Los enviados con el mensaje verdadero de Jesucristo. Sí. Obviamente, cuando Jesucristo y los apóstoles comenzaron a predicar el mensaje del Evangelio, no tenían el Nuevo Testamento. Obviamente, ellos lo iban a
terminar escribiendo. ¿Está claro? Entonces, esto nos lleva a que ellos necesitaban ser recomendados con ciertas credenciales que les pudieran servir de autenticación ante sus oyentes de que ellos iban en el nombre de Jesucristo. ¿Me doy a entender? Entonces, ellos podrían mostrar un pasaporte o una identificación, pero eso no era lo que se usaba. La mejor identificación que alguien podría usar en aquellos tiempos de que iba en el nombre de el Señor Jesucristo, pues era la capacidad para hacer algunas de las obras sobrenaturales que el Señor Jesucristo hacía. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Una- Pastor, otra pregunta, perdón. Juan primero y después Erika. Ok. la palabra nada más, plenipotenciar. Plenipotenciario significa con poderes totales, completos. Ok. Sí, es lo que quería preguntarle nada más el significado de la palabra. Si tú, por ejemplo, digamos que dejaras una herencia, tú mueres y dejas una herencia, entonces tú le escribes un poder a tu abogado y él tiene derecho sobre todo lo que era tuyo. ¿Me entiendes? Es como un tipo testamento, pues, Un aval. pero En el ejemplo que te di, sí, pero el término plenipotenciario significa poderes. Puede estar Poderes. vivo o puede estar muerto. Los apóstoles recibieron poderes de Cristo antes que Cristo muriera. Él los envió y ellos podrían hacer milagros, echar fuera demonios, sanar a los enfermos y en algunas ocasiones hasta fueron capaces de resucitar muertos. ¿Me estoy dando a Ok. entender? sí. Ok. Erika, pregunta. Pastor, entonces en toda esa descripción que usted acaba de hacer también puede caer en esta categoría Pablo, porque Claro. Juan Carlos y yo todo el tiempo hemos tenido un cierto debate, porque la palabra de Dios dice que Saulo oyó una voz, pero no dice que él vio a Jesucristo. Y Juan Carlos dice que sí lo vio. Yo digo que él nomás escuchó la voz de Cristo. Pablo tuvo encuentros con Cristo múltiples, no solamente uno. Si ustedes leen con más atención las epístolas, se van a dar cuenta de eso. Okay. Vean Gálatas 2:3, Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4, el que habla del Evangelio. O sea, Pablo tuvo múltiples, Pablo fue discipulado por el Señor Jesús. Ok, ¿Sí me entienden? sí. Entonces, sí, Pablo es un apóstol. Sí, la pregunta de ella era que si, como no está escrito literalmente que Pablo miró a Cristo ahí donde ella se dirigió, por eso tenía esa duda ella, pero le decía, no, sí, Pablo sí miró a Cristo, ahí en esa escritura y en varias ocasiones, como dice. Si no me equivoco, hay un pasaje que ahorita puedo recordar. Vamos a ver si lo encuentro. Ayúdenme, hermanos. En Hechos, cuando Pablo está... Vamos a buscar Hechos. Cuando dice Pablo, apareció. Vamos a buscar. En Hechos. Al final del libro. Cuando están aquí está. Sí, ahí está. No me equivoqué. ¿Puede leer Hechos 23:11, por favor? A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Okay. Vamos a ver texto griego solamente para estar seguro. Dice, aquella noche, este es de Paule. Ok, entonces fíjate bien, esta palabra, te voy a enseñar. Dice, se le apareció, esta. ¿Qué es el verbo? Este verbo, ¿dónde está? Epistemi. Eso es pararse a un lado. Eso significa ese verbo. Venir, llegar, acercarse, aparecerse, presentarse. Pues es obvio que lo vio, ¿verdad? Sí. Entonces sí lo vio. Y este es solo uno de muchos otros pasajes que pudimos haber mencionado.
El 26:12 también, pastor, está. 26:12. Ok, gracias. Vamos a verlo. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey. 16, perdón, 16. 16. Gracias. Lo que ella dice, lo que Erika dice es que en estos pasajes solo dicen que él oyó, pero no lo vio. Eso es el punto, ¿verdad, Erika, que tú decías? En el versículo 16 está, pastor, perdón. 16. Sí, cierto, aquí está. En lo que te he aparecido. Pero levántate y ponte en pie porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro. Entonces ahí está otra vez. Se le apareció, no solamente le habló, ¿verdad? Vamos a ver el texto griego. Es el mismo verbo. Stethi. Esta es la raíz del verbo istemi, que es pararse a un lado. No, esto dice párate sobre tus pies. Eso es lo que está diciendo aquí. Anáceti sobre tus pies porque... Ok. Vamos a ver. Este está mejor todavía, se me hace. Más claro. Es el verbo orao. Este verbo literalmente es ver, observar. ¿Ok? O sea, estamos diciendo, para que lo vean ustedes que entienden el español, dice que he aparecido. Este verbo, he aparecido, en griego, dice optánoma, y es el verbo optánoma, y dice literalmente dejarse Ver. ver. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, Andrés. Muy buen. Entonces ya quedó respondida tu pregunta, Erika. Y aquí todos aprendimos algo. Ok, Sí. entonces estábamos explicando cómo... ¿por qué estoy hablando de eso? A ver, ya me salí del tema, pero con ganas. ¿De qué estaba hablando? A ver. De cómo podemos autentificar a los apóstoles. Sí, gracias. Por las motivaciones. Y eso salió el tema de Pablo, que si él era apóstol o no, pues sí vio al Señor. Jesús dijo Bernabé. Gracias, sí estaba explicando eso. Bueno, para ir al punto ya. Ellos no fueron los culpables. Está bien, no hay problema. De eso se tratan los estudios, de que ustedes puedan preguntar. Ok, entonces, para ir al grano, entonces lo que estamos diciendo es que los apóstoles usaron un término griego prestado y le dieron una aplicación especial teológica. ¿Me doy a entender? Pero ese sigue siendo un término griego. ¿Me doy a entender? Entonces, no es extraño que se use a veces el término griego, apóstol, en su sentido general. ¿Y cuál era el sentido general del término? Enviado, mensajero. Entonces, Bernabé sí fue un apóstol en el sentido general del término. Fue un enviado en el viaje misionero junto con Pablo, respondiendo a tu pregunta, Jesús. ¿Está claro? Y no solo Bernabé, pero hubo otros. El término, el mejor concepto bíblico o mejor concepto teológico que tenemos hoy para eso es misionero. Esa es la palabra que hace sentido, que le hace justicia al sentido que se le da a ese uso de los términos. ¿Me doy a entender? Entonces, misionero equivale a apóstol en el sentido general, pero no en el sentido especial, porque Jesucristo dijo que iba a elegir a los 12 y a ellos los llamó los 12 apóstoles. Y a los 12 apóstoles se les menciona que sus nombres estaban escritos en los cimientos de la santa ciudad al final del libro del Apocalipsis. Es decir, solamente fueron 12. ¿Me explico? Borren a Judas y metan a Pablo. ¿Ok? ¿Está claro? Aunque el libro de los Hechos menciona a Matías, la verdad es que ese acto de nominar a Matías, hecho por sorteo, lo hicieron los apóstoles. Pedro, en sus ingenios que tuvo, lo hizo con ganas de hacer las cosas pronto, pero vamos a ver que es el Señor Jesucristo el que va a elegir a su apóstol. Matías es la única vez que se menciona en toda la Biblia y nunca más se vuelve a saber de él. ¿Fue un cristiano fiel? Claro que lo fue. Un discípulo que murió como mártir también por el evangelio. Pero al apóstol que vemos
elegido por Cristo y sobresaliendo en el resto del Nuevo Testamento incomparablemente, es Pablo. ¿Me doy a entender? Fue el Señor Jesús, por la voluntad de Dios Padre, que designó a Pablo como apóstol, mientras que fueron Pablo y sus compañeros por sorteo los que designaron a Matías como apóstol. Solo para despejar esa duda. ¿Está claro? Además, si ustedes prestaron atención, eso lo hicieron los apóstoles antes de la venida del Espíritu Santo. O sea, pues, ahí hacían lo que pensaban que era mejor. Pero el Espíritu Santo después de eso los guiaba. Bueno, volvamos al texto entonces. El punto que estábamos discutiendo aquí es la realidad de falsos apóstoles y falsos profetas en la iglesia desde el principio hasta nuestros días y hasta el final. Segunda de Pedro dice que, oigan cómo lo dice él. Vamos a la escritura en Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2 dice, versículo 1. A ver, Jesús, léelo, por favor. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vemos que el tiempo de los verbos está en futuro. ¿Observan eso? Dice, habrá falsos maestros. Aquí está diciendo en futuro Pedro, habrá falsos maestros. Y ya cuando vemos la carta de Judas, ya no está en tiempo futuro. Dice, oigan, se han infiltrado. ¿En qué tiempo está? En tiempo pasado, en tiempo perfecto. Pretérito perfecto simple. Entonces, ¿qué dice? Ya estaban. Pedro decía, ahí vienen. Judas dijo, ya llegaron y se instalaron. Los falsos maestros, los falsos profetas, obreros fraudulentos, cizaña en medio del trigo, llamó el Señor Jesucristo. Falsos apóstoles, dijo Pablo, falsos hermanos. Siempre los ha habido, los hay y los habrá hasta que Cristo vuelva y ponga orden. ¿Está claro? ¿Y saben qué? Me da la impresión que algunos de ustedes hasta conocen 2 o 3 de esos si no se han dado cuenta. Porque pues falta discernimiento o experiencia. Pero con un poco de madurez ya te vas dando cuenta quién es un falso apóstol. Miren, los apóstoles, dice Pablo, por ejemplo, solo para ayudarles a clarificar. Los apóstoles, dice Pablo, que eran pobres, pasaban hambres, desvelos, ayunos, sufrían, eran considerados la escoria del mundo. Ellos vieron resucitado a nuestro Señor Jesucristo, hicieron señales y prodigios en su nombre, sufrieron por el evangelio, lo dieron todo, padecieron. Cuando tú oigas que alguien dice ser apóstol de Jesucristo y al mismo tiempo tiene su jet privado o aún más su colección de jets privados, no les creas. No les creas. Pero no le llegan ni a los talones, ni a la suela le llegan a los verdaderos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esos apóstoles que andan por allí no son capaces de sufrir nada por el evangelio. Al contrario, lucran con el evangelio. Esas son señales de los falsos maestros. Nada más vean ustedes la lista que aparece ahí en el pasaje que mencionamos de Segunda de Pedro o en Judas y se van a dar cuenta la calaña de gente que son estas personas. Miren nada más por algunos. Dice, blasfeman las cosas que no entienden. O sea, son unos insolentes al hablar, esos falsos maestros. Inventan doctrinas, cosas que no entienden, dice. También dice de ellos, son escollos ocultos en los ágapes de ustedes. Es decir,
están en las reuniones que había en la iglesia. Después de la cena del Señor hacían cenas que se llamaban ágapes, y esos andaban nomás en las comidas. En las comidas, o sea, su intención era material, se apacentaban a sí mismos, no se preocupaban por la gente, sino por sí mismos. Dice, nubes sin agua, o sea, no dan nada, no dan vida, no dan fruto. Dice, son muertos, son falsos maestros, nunca fueron convertidos, son lobos disfrazados de ovejas. Pedro dice de ellos un distintivo, dos distintivos inconfundibles de los falsos maestros. Observen cuáles son. Dice, tres distintivos. Dice, introducen herejías destructoras, o sea, falsas doctrinas, se rebelan al señorío de Jesucristo, negando incluso al Señor que los compró, al amo. Esta frase no significa que ellos perdieron la salvación, que fueron redimidos, sino que se rebelan. Esta palabra Señor no es Kyrio, sino es la palabra que significa amo. Y es una obvia expresión a que estos nunca recibieron a Cristo como Señor. Otro distintivo es su sensualidad. Tienen intenciones lujuriosas. Andan seduciendo mujeres. Ahí está el hombre de la luz del mundo. Esos hombres son ejemplo de esto. También la avaricia es otro distintivo de ellos. ¿Se pueden explicar un supuesto apóstol de Jesucristo? Sí, ese, Nazón Joaquín, para que no lo especulen. Que tiene colección de Rolex, que tiene millones de dólares a su alcance, que le tienen que poner una fianza de, ¿cuánto fue? ¿50 millones de dólares o cuánto? 90. 90, porque las autoridades saben que si le ponen menos que eso los puede conseguir. Esto es un apóstol de Jesucristo, en serio. Esto es una descripción clara que coincide con la narrativa de Pedro en segunda carta acerca de los falsos maestros. Discúlpenme que lo diga tan claro, pero ¿cómo podemos decirlo de otra manera? ¿Me doy a entender? Decía un hermano, la palabra es la palabra, decía, y dice la verdad. ¿Verdad? Entonces, y bueno, no se trata de hablar aquí de los temas de los falsos maestros, simplemente es un tema lateral que sale de lo que estamos viendo, falsos apóstoles y falsas doctrinas. Continuamos con el estudio del texto. Entonces estábamos ahí viendo que la iglesia fue eficaz en encontrar esos falsos apóstoles. Y la pregunta que deberíamos hacernos ¿es eficaz nuestra iglesia para descubrir a los falsos maestros o no? Quiero que presten atención en otro detalle importante aquí en el versículo que acabamos de observar. Miren lo que dice el texto. Esta palabra has hallado, aquí la vemos en tiempo perfecto, pero el tiempo en el idioma original es el tiempo aoristo, que literalmente se debería de haber traducido hallaste. Y comunica una ocasión en particular. Es decir, es probable a la luz de estas observaciones exegéticas que los falsos apóstoles que ya estaban desde los tiempos de Timoteo, ahí algunos cocinando su falsa doctrina, ya para los tiempos en que Juan escribe, unos 30 años después, ya estos descarados andaban diciendo que eran apóstoles y además andaban enseñando falsa doctrina. Entonces, la iglesia, atendiendo los consejos apostólicos verdaderos, los ponen a prueba y ¡zas! Los encontraron, y eso de que los hallaste mentirosos, quiere decir que la iglesia y los líderes verdaderos de la iglesia en Éfeso le han de haber puesto alguna trampa o algún cuatro, como decimos en México, alguna prueba para demostrar si ellos iban a responder como verdaderos apóstoles o como falsos maestros, y ¡zas! Los agarraron con las manos en la masa. Quiere decir que los confrontaron en público, los descubrieron públicamente. Esa es la implicación del tiempo de este verbo. ¿Me doy a entender? Y es decir, los pusiste a prueba y los agarraste, los cachaste, los encontraste.
mentirosos. Los agarraron en la movida, dice el dicho. Es decir, que hubo un evento en la iglesia en Éfeso, en su historia, en esos días, en donde confrontaron públicamente, agarraron en la movida a esos apóstoles. ¿Me doy a entender? ¿Por qué hago ese énfasis? Porque hoy en día hay una corriente cristiana que dice, pues sí hay falsos maestros, sí hay falsos apóstoles, pero no hay que denunciarlos. Ya eso es cuestión del Señor, el que los exhiba, el que los exponga. Nosotros, ¿quiénes somos? Bueno, el Nuevo Testamento tiene muchos ejemplos de falsos maestros que fueron señalados por nombre a causa de sus mentiras. ¿Me doy a entender? Claro, acuérdate que con la vara que mides serás medido. Entonces, si tú estás dispuesto a denunciar a un falso maestro, atente a las consecuencias, porque si después tú te metes de falso maestro, también te van a denunciar a ti. ¿Verdad? Así que yo les doy permiso de que si algún día se me bota la canica y ando de hereje, confróntenme y en público. Y no me hagan caso. Ustedes tienen que seguir el consejo bíblico. ¿Ok? Y lo mismo para los demás. Ok, bueno, seguimos. Pues no se me va a botar la canica, no se preocupen. Porque el Señor va a tener misericordia de mí, ustedes van a seguir orando por mí y yo por ustedes. Y todos nos vamos a mantener en sujeción al Señor con su ayuda y su misericordia. Bueno, vamos a seguirle. Yo quería acabar esta y apenas voy en el versículo 2. A ver. A este paso nunca vamos a acabar Apocalipsis, oiga. Hay otro elogio que se le hace a la iglesia, está en el versículo 6. Vamos a pedirle a Joana o a alguien de su familia que nos haga el favor de leer. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Gracias. Aquí vamos a recalcar 3 cosas. Aborreces las obras nicolaitas. ¿Listos? Empecemos por la primera. Aborreces las obras, esta que está aquí en rojo. Aquí está la explicación. Observen 2 cosas importantes. Número 1, no dice aborreces a los nicolaitas. Hay una diferencia entre aborrecer a los nicolaitas y aborrecer las obras de los nicolaitas. ¿Está claro? Es decir, la conducta es la que aborrecemos, no las personas. Pero hay que recalcar, por otro lado, que sí podemos aborrecer algo. Porque algunos dicen, no, los cristianos no podemos odiar nada, porque Dios es amor. Bueno, pues, entonces, ¿por qué Cristo elogiaría a una iglesia que aborrece? Es más, no solo la iglesia aborrece. ¿Observaron lo que dice el texto? ¿Quién también aborrece? Y no solo la iglesia. ¿Quién? Juan. Yo también aborrezco. ¿Y quién es ese yo? Juan. No, Cristo. Jesús. Cristo es el que mandó este mensaje. El Señor Jesucristo también aborrece. Para aquellos que creen que Dios no odia. No, Dios sí odia. ¿No voy a entender? Dios sí odia y felicita a los cristianos que odian. ¿Cómo? Ese es un discurso de odio, Luis. Bueno, depende. ¿Qué es lo que odia? Cristo odia el pecado, las obras malignas las odia y celebra que sintamos lo mismo. ¿Qué es el odio? Un sentimiento. ¿Está claro? Bueno, seguimos entonces, observando el texto. Entonces, segunda cosa o tercera cosa, ya dijimos la primera, pues era aborrecer las obras y tercero, nicolaitas. Nicolaitas. Para entender qué son los nicolaitas, las obras que Cristo aborrecía eran las obras de los nicolaitas y uno se preguntará, ¿cuáles son esas obras? ¿Cuáles son las obras de los nicolaitas? El contexto nos ayuda en este caso a aclarar. ¿Cuál contexto? Pues el contexto del versículo, a ver dónde está, del versículo 14 y 15, aquí en el mismo capítulo. Vamos para allá. Entonces, vamos a ver, voy a compartir mi pantalla. Versículos 14 y 15
Nos van a dar una pista. ¿Quién nos hace favor de leer versículos 14 y 15? A ver, Carolina, ¿puedes? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Gracias. Entonces, en este versículo, el apóstol está asociando, es un mensaje a otra de las iglesias que vamos a ver más adelante, pero él está asociando la doctrina de Balaam con la doctrina de los nicolaitas. Era la misma doctrina. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? ¿Cuál? Lucro, ¿no? A lo mejor Inmoralidad. obtenía dinero de las... Aquí dice, no me inventen. En el versículo 14, nomás presten atención. Por eso les digo, observen el texto, no le pongan ni le quiten. ¿Qué dice? Actos de inmoralidad ¿Y qué más? y las cosas sacrificadas a los ídolos. Comer. Idolatría. En la Biblia, la idolatría es presentada como inmoralidad espiritual, fornicación espiritual. Ujú. Entonces, ambas cosas, la inmoralidad sexual y la inmoralidad espiritual, son actos reprochables por Dios. Y aquí teníamos un grupo de personas que decían ser cristianas, que empezaron a seguir la doctrina de un tal Nicolás. Hubo escritores de la antigua iglesia, de la iglesia primitiva, que pensaban que ese Nicolás fue uno de los 7 diáconos mencionados en Hechos capítulo 6, pero no es cierto porque hay suficiente prueba para demostrar que eso es especulativo. Pero sí hubo un hombre llamado Nicolás. Ahora, algunos han usado la etimología de la palabra Nicolás para decir que el pecado que Cristo está denunciando aquí es la separación entre el clero y los laicos. Explico eso. La palabra Nicolás viene de Nike, que significa victoria, y laos, pueblo. La victoria sobre el pueblo o la victoria del pueblo. Entonces, de ahí se basaron unos para decir que la doctrina de los nicolaitas es decir que en la iglesia hay unos que son más importantes que otros. Es decir, la separación entre clero, los líderes, y laico, los que están abajo. Estos son los meros, los importantes, y los otros es el pueblo. Estos son los vencedores del pueblo, los nicolaitas. Con base a eso, algunos comentaristas dicen que esa era la doctrina. Pero, aunque es verdad que esa separación es falsa, no hay tal separación en la Biblia, todos los creyentes somos iguales, simplemente tenemos diferentes dones y diferentes oficios o funciones en la iglesia, pero somos iguales, no hay tal separación. Es verdad esa enseñanza, pero lo que no es verdad es que la doctrina de los nicolaitas era eso. ¿Me doy a entender? En este contexto no está, sino que el contexto nos declara claramente, ahí el contexto inmediato posterior, ya les he enseñado en principios de interpretación bíblica, a interprete a la luz del contexto, que la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Balaam es lo mismo para Juan. Y la doctrina de Balaam, ustedes pueden leer toda la historia de Balaam y Balac en Números 22 hasta el 25, capítulos 22 al 25. Resumidas palabras, la historia es de un hombre, profeta, que por dinero se vende a los enemigos del pueblo de Dios para tratar de maldecir al pueblo, pero no lo logra. Entonces, mal aconseja al rey de Moab, Balac, que mande a moabitas y amalecitas al pueblo de Israel para seducir a los varones de Israel y fornicar con ellos, y después de fornicar, llevarlos a ofrecer actos de idolatría al dios moabita, a Moloc. Entonces, a través de eso, se desató el juicio de Dios sobre su pueblo,
y murieron miles de personas, más de 20,000 personas por ese pecado. Entonces, aquí un profeta que se corrompe por avaricia para meter fornicación e idolatría al pueblo de Dios y así acarrear la disciplina divina. Esa doctrina se infiltró en la iglesia. En la iglesia había algunos creyentes que decían, estamos en Cristo, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Total, al rato confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, ya nos perdonó todos nuestros pecados, pues a disfrutar de la gracia. Y Cristo dice que Él veía las obras y las aborrecía, Sigo leyendo entonces el texto, o ahí nuestras anotaciones. Entonces, lecciones. ¿Qué lecciones aprendemos de esto? Bueno, en primer lugar, Cristo no olvida lo bueno que hemos hecho. Aquí puros elogios hemos visto. Puros elogios ha mencionado hasta este punto cómo el Señor Jesucristo reconoce en la iglesia sus buenas obras. Y hay un pasaje que yo recordé al preparar este estudio que está en Hebreos 6:10. Vamos a leerlo. Hebreos 6:10. Miren qué bonitas palabras. De esos versículos que usted quiere memorizar. A ver, vamos a leerlo. Vamos a darle la oportunidad a Élida. Si está por ahí Élida, ¿está o no? Que lo lea. Y si no, pues su esposo. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Gracias. No se Dice que Dios no se olvida de la obra y del amor. ¿Está claro? Entonces, Cristo ve sus obras. Yo no sé cuánto has tú servido al Señor, cuánto dinero has dado a la causa del Señor, cuántas horas le has puesto al ministerio, cuántos sacrificios has hecho tú por causa de la obra, pero buenas noticias para ti. El Señor no olvida. El Señor no olvida. Los hermanos se olvidan. Los pastores se olvidan. Las iglesias se olvidan. El Señor no se olvida. Eso no es un consuelo, ¿verdad? ¿O no? Por eso los que entienden estas verdades no se desaniman, aunque no les den las gracias. Ni las gracias me dieron, mira nada más. Tantos años. Una vez, mi esposa y yo servimos en una iglesia allá en otro país. Servimos por un tiempo, por 2 años, ya dije pues. Servimos por 2 años en una iglesia y sentimos que el Señor nos estaba moviendo a otra iglesia. Y cuando llegó el tiempo, pues nos acercamos al pastor, le expresamos nuestra carga y no les cayó bien. No les cayó nada bien que nosotros hayamos tomado la decisión de ir a otra iglesia. Estábamos en tiempo de preparación y para nosotros era importante ganar más experiencia, pero ellos no compartieron nuestro pensamiento. Se enojaron tanto, no nos dejaron despedirnos de la iglesia y nos fuimos por la puerta de atrás. ¿Qué significa eso? Yo le dije, se va a acercar tal fecha, me gustaría darle gracias a la iglesia y todo. No vas a darle gracias a nadie. Simplemente te vas y ya te vas. Y ese domingo mi esposa y yo salimos de la iglesia la última vez en nuestra vida. Caminamos por la calle, muchas cuadras, porque no había muy buen transporte en ese lugar. Nos sentíamos muy mal. Y dijimos, wow, todo lo que hicimos aquí. Pero bueno, el Señor nos recordó estos principios y con eso nos fortalecimos y nos consolamos. Y eso me ha pasado muchas veces, hermanos. La gente olvida. Y si uno no pone su mirada en el Señor, es muy fácil salir lastimado. No cometas ese error. El Señor se acuerda de las obras y las reconoce. A su tiempo, claro que sí, a su tiempo. Si tu pastor no te da las gracias
y no reconoce lo que tú haces, pues ora por él. Ora por él, para que se fije más, pero no te desalientes. ¿Me doy a entender? Las esposas, no se desanimen. Maridos, no se desanimen. Bueno, todos los que tenemos hijos ya sabemos. Entonces, ahora ya aprendiste, también tú fuiste hijo. Ahora, pues reconoce las obras de tus papás, pero no importa si todos se olvidan, el Señor lo va a recordar. Así que cobra ánimo. Segunda cosa que debemos recalcar en este punto respecto a las lecciones de este pasaje, ahí los apóstoles y profetas deben ser puestos a prueba. Y si son falsos, denúncielos. Denúncielos, no se preocupe. Y odiar no siempre es malo si lo que odiamos es el pecado y las obras que Cristo aborrece. Por cuestión de tiempo, aquí nos vamos a tener que